Ahora sí dime, ¿se ven mis diapositivas? Sí, maestra, ahora sí. Pero no me veo yo. No. Ahora dime, ¿se ven diapositivas? ¿Me veo yo y se me escucha bien? ¿Se escucha bien, José? ¿Se ven mis diapositivas? ¿Me veo yo? Ahora no escucho a José. ¿O alguien más que me pueda confirmar? Digo, sí, maestra, sí se ve. Tenía apagado mi micrófono, perdón. Ah, perdón. Sale, pues. Entonces, damos inicio. Pues nuevamente, buenos días. Estamos en nuestra primera sesión virtual en este sexto semestre, abarcando lo que es la materia de Economía 2. Su profesora, Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión es el mensaje de bienvenida, el propósito de la sesión, competencias a desarrollar, repasos de algunos conceptos, los casos prácticos y a las actividades que se tienen que entregar en esta semana. El propósito de esta sesión es que ustedes comprendan la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, identificando las diferentes unidades económicas y sus elementos. Las competencias que vamos a desarrollar en competencia genérica es que sustenten una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexible. Y dentro de la competencia disciplinar básica, que argumenten sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos históricos sociales mediante procedimientos teórico-metodológicos. Les vamos a empezar con un concepto que ustedes ya manejaron desde el semestre anterior. En Economía 1 se vio todo lo que es la historia de la economía, las corrientes económicas, todo como que el inicio de la economía. Se vio muchísima teoría. En este semestre pretendemos ver más casos prácticos que tanta teoría como se vio en el semestre anterior. Entonces empezamos por definir lo que es economía, que es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación y administración de la riqueza. Estos 3 puntos debemos de tenerlos bien presentes. Recuerden que es resolución de las necesidades, quiere decir que si existe alguna necesidad dentro de un país, dentro de una empresa, la economía es la que se enfoca, cómo vamos a solucionar esa necesidad y cómo se va a generar lo que es la riqueza. Generar la riqueza quiere decir cómo se va a generar pues más dinero que nos haga cumplir esas necesidades. La economía en un hogar, siempre tenemos necesidades, ¿no? Entonces, en una necesidad en una familia puede ser que se tenga pues un techo donde dormir, que se tenga una mesa donde comer. Esa es una necesidad. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer para generar riqueza o generar dinero para poder tener esa casa o para poder tener esa mesa para poder comer? De aquí se surge, tenemos la necesidad y se surge. Entonces muchos dicen, bueno, pues tenemos el trabajo, pero nada más nos alcanza para hacer de comer, pero bueno, dentro de nuestra economía, que es el dinero, ¿cómo le vamos a hacer para poder comprar una casa o para poder alquilar? Porque también el rentar genera dinero. Y comprar una mesa. Bueno, pues entonces vamos a organizarnos, vamos a no gastar tanto en comida, no vamos a gastar en antojitos, vamos a ahorrar dinero, que eso estamos hablando de administración de nuestro dinero, para poder ahorrar y entonces comprar lo que es, o alquilar lo que es una vivienda y comprar una mesa para poder comer. De ahí se genera toda esta palabra de economía. Lógicamente, no nada más se basa en una familia, se basa en una empresa, se basa en un país, se basa en el planeta completo, pero todo enfocado a ese tipo de necesidades y cómo generar esa riqueza. También vamos a hablar sobre actividad económica.
Cuando llamamos actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generen o se intercambien productos, bienes o servicios. Cuando hablamos de productos y bienes, estamos hablando de productos como que les gusta un refresco en la tienda, ese es un producto, un gansito, unas papas, una camisa en Suburbia, un pantalón en Sears, unos calcetines en el tianguis, esos son productos. Cuando hablamos de bienes, vamos a hablar de un coche, de un edificio, ¿sí? Y de servicios, pues cuando le pago al dentista, le pago al abogado, le pago al contador, o cuando le pago al médico, todos esos son servicios. Entonces, cuando hablamos de actividad económica, es este tipo de actividades que realizamos de manera cotidiana, hasta cuando le pago al de la pecera, ¿no? Me está prestando el servicio de transporte y yo le tengo que pagar. Entonces, cuando hablamos de actividad económica es todo esto, todo este intercambio entre dinero, tú me das, yo te doy y ese generamos. Para eso existen lo que son los agentes económicos que se vieron en el semestre pasado, que puede ser la familia, que puede ser a nivel país, el Estado, el gobierno, o puede ser a nivel empresa. Y hablamos de lo que es mercado. El mercado es donde se realiza. Si ustedes lo quieren tomar como en el tianguis, exactamente, esto es un mercado porque el tianguis es una parte del mercado, un centro comercial es parte del mercado. A nivel nacional, importaciones, exportaciones, es a nivel mercado. Es cuando consumimos, producimos, vendemos, hacemos todo ese intercambio de bienes, productos y servicios. Es a todo lo que llamamos mercado, ya sea chiquito, mediano o grande, pero le llamamos mercado. Y todo esto interviene también lo que son los factores de producción, las personas que trabajan, los recursos naturales, el dinero que se utiliza para todo este intercambio. A todo esto le llamamos lo que es actividad económica. Ahora, tenemos la economía se clasifica en dos, lo que es microeconomía y macroeconomía. Aquí me voy a detener un poquito, voy a checar, ya tenemos un poquito más de personas. Tengo yo una aplicación que me permite tomar lista instantáneamente. Voy a pasar lista ahorita, no, ustedes no van a ver nada, pero yo la paso. Y tenemos 9 personas. Y ya me la está colocando aquí en Excel. Si ustedes ahorita van a observar, automáticamente, esto les digo para que dicen, es que ni siquiera pasó lista, no escuchamos. No es que ustedes escuchen. A mí me guarda quién está en lo que es en la lista y quién se encontró ahorita anexo. De hecho, ni siquiera somos 9, son 3, 4, 5, 6. Yo, porque estoy presentando en mi pantalla. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 personas. Pero para que vean ustedes que con esta aplicación ya tengo el nombre de todos los que están. Por si no me escuchan, que paso lista, pues como ustedes están acostumbrados que les pasen lista, ¿eh? Entonces, ahorita pasé lista, en medio de la sesión vuelvo a pasar lista y al final vuelvo a pasar lista. Y así voy a tener 3 archivos para ver quién se asistió y quién no asistió. Entonces, tenemos a Anel, Paola, dejen anotar, eso lo voy a anotar para poderles preguntar. Yaque, Leiliani, Nancy, Yajairo, José Antonio, Citlali y Anel. Si les pregunto, les hago alguna pregunta, pueden desactivar su micrófono y entonces ya nos estaríamos comunicando, por favor. Entonces, vamos a empezar con Anel. Anel, ¿puedes activar su micrófono, por favor? Hola, Anel, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, hasta ahorita ya vimos lo que es la economía y estamos viendo ahorita la clasificación de la economía. Se clasifica en 2 grandes rubros, lo que es microeconomía y lo que es macroeconomía. ¿Tú qué crees que se refiere con hablar de microeconomía? Lo que tú creas. Pues
Mientras piensas, le vamos a pedir a Nancy que desactive su micrófono. Hola, Nancy. Hola, maestra. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias. Mira, aquí ya empezando a laborar. Nancy, tú piensa a qué le decimos la palabra macro. ¿En qué nos referimos a macroeconomía? Mientras piensan, chicos, denme un segundo. Sí. Por favor. Bueno. Es que tenía una llamada, pero muy insistente. Pensé que era algo emergente, pero no, ya. Ahora sí, me regreso con Anel. Primero, antes de que Nancy me la deje pensar. Anel, ¿qué quedamos que era, o qué crees tú que era microeconomía? Puede ser más o menos como una función de actividades donde, pues, bueno, puede ser de una empresa, de un fabricante o algo así. Ajá, algo pequeño, por eso es micro, ¿sí? Algo pequeño, estuvo muy bien tu respuesta. Nancy, tu respuesta sobre macro. Es el trabajo con una empresa grande a nivel mundial, se podría decir, ¿no? Vamos a centrar un poquito esta parte de macro, porque sí se llega a confundir. A lo mejor dices micro, pequeña, ¿no? Y ya ahí dices, bueno, pues son microempresas. No siempre son microempresas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Macro no es que estés mal en la parte que sea una empresa grande, simplemente que la vamos a trasladar a un país. Cuando hablamos de macroeconomía, vamos a hablar sobre país completo. Vamos a hablar del país México. Si yo quiero hablar de microeconomía, voy a hablar sobre sus empresas que están en México, sobre la familia, las empresas chiquitas, Walmart, Sears, Liverpool, todas las empresas, ya sea la tiendita de la esquina, todas esas empresas, porque lo estoy hablando de manera individual. Pero si quiero hablar de macroeconomía, ya voy a hablar el comportamiento del país en su totalidad. ¿Qué está pasando con el Producto Interno Bruto? ¿Qué está pasando con las exportaciones, importaciones? ¿Qué está pasando con los créditos nacionales? ¿Qué está pasando con la deuda externa? Ahorita lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero espero explicarme esta diferencia. Cuando hablamos de macro, hablamos del país completo. Estamos hablando de México, cómo le está yendo en su economía, si está bien, si está mal, si tiene deudas, si tiene desempleo. Queremos ver a nivel macro cómo se está comportando España, cómo se está comportando Inglaterra, cómo se está comportando Rusia, qué está pasando en Italia, pero a nivel así global de país. Cuando hablamos de micro, ya nos centramos a España. ¿Qué pasa con las empresas de España? ¿Qué está pasando con el turismo de España? Y algo así muy específico. Si hablamos de México, ¿qué está pasando con la empresa en México? ¿Qué está pasando con la empresa de trailers en México? ¿Qué está pasando con la agricultura en México? Te espero explicarme en ese aspecto entre diferencia de micro y experiencia y el ejemplo de macro. Vamos a ver más adelante qué nos está explicando. Microeconomía. Si hablamos de microeconomía, se va a ocupar de las decisiones que toman las unidades económicas pequeñas. Y no estamos hablando de unidades económicas pequeñas de tienditas. Estamos hablando, por ejemplo, Sears. Decimos, pues es una empresa muy grande, o Walmart, una empresa muy grande, sí, pero a nivel economía de todo el país siguen siendo unidades económicas pequeñas. No es el mismo dinero, por ejemplo, que se ocupa en Sears, a pesar de que es una tienda grande, el dinero que maneja el gobierno de México. El gobierno de México ocupa dinero, o sea, tiene necesidades grandísimas porque está abarcando toda la población, tiene muchísimo dinero. Y Sears tiene dinero, pero no es tanto, entonces ya estamos hablando de una unidad económica más pequeña. Y en microeconomía lo que se va a enfocar es a los consumidores, a los trabajadores, a los inversionistas, a los propietarios y a las empresas. Nada más así como que de manera más pequeña dentro del país. Y aquí vamos a derivar lo que es la clasificación de las empresas.
la clasificación de las empresas, y estamos hablando ya de microeconomía, quedamos que microeconomía ya va a estudiar de manera individual las empresas que están en un país, pero existen diferentes tipos de empresas. Hay empresas agropecuarias, empresas industriales, empresas tecnológicas. Si hablamos por la actividad, empresas mineras, de servicios, comerciales. Si hablamos por el tamaño de la empresa, hay grandes, medianas y pequeñas empresas. Por el origen del capital, que sean públicas, privadas, economía mixta, ¿no? Nosotros, por lo regular, los que conocemos son por su actividad, que son las mineras, servicios y comerciales. Una empresa de servicios, no importa que sea chiquita, sea grande, pero una empresa de servicios puede ser el médico, puede ser la de seguros, una empresa de seguros, GNP, Qualitas, que ya son más grandes, no importa que sea chiquita, sea grandes, pero va a ser una empresa de servicios. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Grupo Walmart. Grupo Walmart es el concentrado de diferentes empresas pequeñas que conocemos, que es el Sams, que es el Walmart en sí, Aurrera, Suburbia, todos ellos pertenecen al Grupo Walmart. Grupo Walmart es una empresa, si empezamos a clasificar de entre todas estas cuatro, porque entran las cuatro, es una empresa industrial, ya la tenemos. Es una empresa comercial porque vende productos. También es una empresa que por su tamaño es una gran empresa, porque una gran empresa es cuando ya hablamos de más de 500 trabajadores y tienen muchísimos trabajadores. Por su origen de capital, Walmart es una empresa privada. Entonces, si cada empresa debe de estar clasificada en todos estos. Por ejemplo, vamos a hablar de la empresa de Lenovo. Lenovo es la que se dedica a hacer las computadoras, lo que son las lap. Para eso le vamos a pedir a Yajairo que nos desactive su micrófono y que nos diga esa empresa de Lenovo que se dedica a hacer computadoras, ¿cómo la clasificaríamos en todos estos tipos de empresas? ¿Yajairo? ¿Sí está por ahí Yajairo? Si no está Yajairo, ¿estará José Antonio? Sí, maestra. Hola, José Antonio, porque Yajairo creo que lo quitamos de la lista porque creo que ya no está. Entonces, José Antonio, dime tú, la empresa de Lenovo, ¿cómo la clasificaríamos dentro primero de las empresas? ¿Como una empresa qué? Tecnológica. Perfecto. ¿Por su actividad? Sería comercial y de servicios, ¿no? Sería comercial porque nos vende las computadoras. Servicios es cuando no nos vende ningún producto. Te digo, puede ser una aseguradora o puede ser un hospital, porque el hospital no nos vende sus camas, no nos vende sus médicos ni sus enfermeras, nada más nos presta el servicio. Pero Lenovo nos vende computadoras. Entonces, al vendernos computadoras nos está vendiendo un producto físico y al vendernos un producto físico, entonces se convierte en comercial, ¿vale? Entonces, lo dejamos en comercial. ¿Y por su tamaño? Mediana. Mediana, muy bien. ¿Y por su origen de capital? Pública, yo digo. Yo digo que es privada. Te voy a decir la diferencia entre una y otra. Las públicas quiere decir que utilizan dinero del gobierno. Por ejemplo, las presidencias municipales, porque todas esas son empresas. Lo que es la del agua potable, todas ellas utilizan recursos del gobierno. No les pagas, o sea, no le pagas a la empresa en sí. Y cuando son privadas es porque ellos tienen su propio dinero para poder comercializar cualquier producto. Y en este caso, pues como te decía, Lenovo, Walmart, tienen su propio dinero y obtienen ganancias. Y al obtener ganancias se quedan ellos con el dinero.
Entonces, y los públicos, que son exclusivamente las de gobierno, a lo mejor te cobran el agua, pero no es para lucrar, sino es para poderte solventar más agua, ¿no? Entonces, las públicas exclusivamente para el gobierno y privadas, los que tienen su dinero propio. ¿Vale, José Antonio? Entonces, ahí ya vimos ejemplos de cómo clasificar las empresas. Ahora, veamos los tipos de mercados. Tenemos mercados de productos, mercado de trabajo y mercado de capitales. Cuando hablamos de mercado de productos, es cuando vendemos y compramos bienes. Las empresas venden bienes y compran bienes, las familias. Estamos hablando de un mercado de productos. Estamos hablando, como les decía, un producto físico. Y cuando hablamos un mercado de trabajo, es que contratan el trabajo, se le llama mercado de trabajo o mercado de servicios. Contratas el trabajo o vendes el trabajo. Aquí no hay un producto físico. Cuando hablamos de mercado de capitales, es cuando ya hablamos de dinero. Invertimos dinero, por ejemplo, si yo meto dinero al banco y el banco me da un poco de interés, o pido préstamo, entonces ya estamos hablando del puro dinero que está ahí involucrado, no hay un producto en sí, sino dinero involucrado. Y a eso le llamamos mercado de capitales. Ahora sí, vamos a ver un caso de análisis que ya vamos así más enfocado a lo que ustedes van a tener que hacer dentro de su actividad en esta semana. Observen este encabezado. Es un encabezado de periódico. Y de ahí ustedes tienen que determinar si es un fenómeno microeconómico o es macroeconómico. ¿Y por qué lo consideran así? Léanlo, dice. De Guindos, ese es como que alguna persona lo dijo, ¿no? La economía española sigue acelerándose en el segundo trimestre. Jacqueline, ¿qué crees tú que sea, de qué se esté refiriendo este encabezado? ¿A un fenómeno microeconómico o a un fenómeno macroeconómico? Lo que tú creas, de todos ahorita estamos aprendiendo. ¿Ya qué? Sí, yo digo que es macroeconómico, eso que me dijo. Macroeconómico, muy bien. ¿Por qué, Jackie? ¿Por qué crees que sea macroeconómico? Bueno, a lo que yo entendí era sobre un conjunto o algo de un empleo, entonces como aquí dice que la economía se sigue acelerando, ¿no? Porque no han de tener los recursos necesarios. Sí, está muy bien tu respuesta. Nada más que la respuesta para decir por qué estamos hablando de algo de macroeconomía es porque estamos hablando de un país que es España y estamos hablando de su economía en general. Aquí quiero que identifiquen a qué le llamamos microeconomía o macroeconomía. Si estamos hablando de la economía española, estamos hablando de todo el país completo, porque estamos hablando de país completo. Por eso se le llama macroeconomía. Si fuera microeconomía, a lo mejor nos diría, la compañía Apple en España está teniendo pérdidas en sus ventas. Ya está hablando de una empresa en particular, ahí ya sería microeconomía, porque está hablando de una empresa en particular. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos están en los casos de análisis que se les va a dejar de tarea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando del país completo o estamos hablando nada más de una sola empresa. Y aquí es como vamos a identificar si es un fenómeno microeconómico o un fenómeno macroeconómico. Aquí está otro caso. Observa el siguiente encabezado y determina si es un caso de estudio para microeconomía o para macroeconomía. El comercio teme una avalancha de cierres. Estamos hablando de un sector de la economía, de un sector, no estamos hablando de todo el país, no está diciendo que todo el país va a cerrar todas sus empresas, está hablando de un sector, está hablando del sector del comercio. Y si ya está hablando de un solo sector, quiere decir que es un fenómeno microeconómico. Si dijera, en todo el país de México hay crisis y todas las empresas van a cerrar,
ya estamos hablando de un fenómeno macroeconómico que va a afectar a todo el país en general. Entonces, aquí, dependiendo de lo que estemos leyendo, hay que identificar si es microeconómico. Estos son los dos casos. ¿Estamos hablando de microeconomía o estamos hablando de macroeconomía? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, necesito que, si tienen dudas, abran sus micrófonos para que me puedan preguntar, por favor. Si hablamos sobre, por ejemplo, la agricultura, si hablamos del sector de agricultura, estamos hablando de una parte del país, no estamos hablando de todo el país. Entonces, si hablamos de un sector del país, ese es un caso de microeconomía. Si hablamos sobre que las empresas de extracción de minerales están teniendo un porcentaje de baja en sus producciones, estamos hablando de un solo sector. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de microeconomía, un solo sector. Si hablamos de manera general, si hablamos el desempleo en México este año se elevó un 30%, estamos hablando de manera general desempleo. No estamos hablando del desempleo en la agricultura, ni desempleo en la minería, ni desempleo en las plazas comerciales, ni desempleo en el Estado de México, no. Estamos hablando del desempleo a nivel general en México, se elevó un 30%. Estamos hablando entonces de un fenómeno macroeconómico. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre un fenómeno microeconómico y un macroeconómico. Para eso van a realizar ustedes su actividad de esta semana 2, en donde ustedes van a analizar 10 noticias periodísticas. Yo ya se las estoy dando, ahorita vamos a ver el formato que les compartí, y determinar si es un fenómeno microeconómico o macroeconómico. Eso lo van a encontrar en Classroom. Les voy a enseñar el formato. Aquí está. ¿Se ve mi pantalla de Word, José? Sí, maestra. Ok. Yo ya les estoy dando el formato. Nombre completo del alumno, el grupo y después vienen los casos prácticos. Y les estoy dando encabezados. Después, con el puro encabezado debemos de detectar si va a ser un fenómeno microeconómico o macroeconómico. Y ustedes lo van a colocar aquí. Si ustedes consideran que ese encabezado que dice tendencias del crecimiento económico en México, si es microeconómico o macroeconómico. Y deben de explicar el por qué. Y así vienen 10 casos. Aquí dice, pequeños negocios se enfrentan difícil fin de año por el COVID. Ya ustedes van a poner si es un fenómeno microeconómico o macroeconómico y van a explicar por qué. Aquí, por el bien de todos, primero el campo. Y después otro, estabilidad macro no equivale a mayor crecimiento ni a que baje la desigualdad. Y son 10 casos prácticos que ustedes van a leer sus encabezados y van a determinar si es un fenómeno microeconómico o macroeconómico. Son 10 encabezados periodísticos que ustedes van a analizar. Y esa es su actividad de esta semana, que van a analizar esas 10 noticias. ¿Cómo va a ser la forma de entrega? Yo les comparto el archivo en Word. Está editado, o sea, es para que lo bajen, si quieren de ahí hacerlo, contestar y me envían el archivo en Classroom. Lo pueden reenviar en Word o lo pueden reenviar en PDF sin problema. Si no pueden ustedes hacerlo en la computadora, porque hay veces que lo hacen desde su celular, pues la otra opción es imprimir el formato, contestarlo, pegarlo en su cuaderno y tomar la fotografía y enviarla por Classroom. Si les genera 3, 4 fotografías, las 4 me las tienen que mandar. O sea, ustedes deciden cuál de las dos formas pueden entregarme lo que es su actividad. Y la fecha de entrega, pues va a ser el día jueves antes de las 23:55.
Pues bueno, la próxima clase vamos a ver lo que es la oferta y la demanda, por si alguien quiere estudiar por adelantado. Lo que es la oferta y la demanda, vamos a ver unos casos prácticos de cómo se comportan y nos vamos a centrar en este semestre en ver pura microeconomía. No vamos a ver macroeconomía, nos vamos a centrar en ver pura microeconomía. Y pues ese sería todo lo de esta sesión. Estuvo cortita la sesión, pero apenas estamos iniciando y esperemos que este caso lo puedan realizar pues satisfactoriamente. Díganme ustedes si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? Estoy pasando otra vez lista de los que están. ¿Dudas? Nancy, ¿alguna duda que tengas? Ninguna. Anel, Ninguna. Citlali, Ninguna, maestra. Jacqueline, Ninguna. José Antonio, Ninguna. Liliani, Liliani Herrera Rendón, ¿no está? Ninguna. Ok, gracias. Nancy, Sí, profesora, ninguna. ok, perfecto. Nancy fue la que me contestó Liliani. Nancy, Ya le contesté desde el principio, no tengo ninguna duda. ok, gracias Nancy, es que no le... Y ya Jairo, que es el que no me contestó desde ese rato. Creo que no está, nada más se conectó y no nos está escuchando. O está en el chat. Ah, miren, acabo de ver el chat de Nancy que dice que su compañera no la deja ingresar. Les voy a comentar por qué luego no los deja ingresar para que les digan a sus compañeros, porque no están entrando con su cuenta institucional. Cuando entran con su cuenta institucional, de manera automática entran sin permiso ni nada. Y si no entran con cuenta institucional, sale alguna notificación por ahí que dice que yo los acepte, pero ya quedamos que no los voy a aceptar. Entonces, deben de entrar con su cuenta institucional. Para que le comentes, por favor, Nancy, a tu compañera Angélica, que si no entra con su cuenta institucional, pues no va a poder ingresar. Y de que se pudo, porque ustedes están aquí presentes. Entonces, pues, sería todo de mi parte, chicos, y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Esta sesión se va a quedar grabada y la van a poder consultar. Yo creo que por la tarde ya está editada, se va a subir a YouTube para que ustedes con la liga de YouTube no tengan problemas para volverla a ver. Y su actividad ya debe de estar en claro para que la hagan, por favor. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, maestra, hasta luego.